Bien, voy a tratar el asunto de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como la Carta Internacional de Derechos Humanos. Antecedentes de la Declaración Universal de Derechos Humanos podemos encontrar desde los que podríamos decir los derechos de las Indias, etcétera, etcétera, es decir, antecedentes muy remotos, pero si nos acercamos más al fin del antiguo régimen encontramos lo que se llama la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, es decir, en plena Revolución Francesa, y luego posteriormente se incorporarán en las constituciones de los estados modernos durante el siglo XIX. La Carta de Naciones Unidas, que será la Carta de San Francisco, siglo XX, pasada la Segunda Guerra Mundial, para los que no conozcan la fecha, en su artículo 68 prevé la creación de una comisión. Dicha comisión es para la promoción de los derechos humanos. De este artículo saldrá la comisión que codificará la Declaración Universal de Derechos Humanos, que quedará plasmada en 1948. La Declaración Universal de Derechos Humanos tiene un contenido bastante curioso, es decir, tiene un preámbulo, tiene una declaración aprobatoria y unos 30 artículos. El preámbulo básicamente parte de que la idea de los derechos humanos tiene raíz en la dignidad intrínseca de la persona, el valor, etcétera, etcétera, algo que no se le puede quitar. Es curioso, puesto que últimamente esto no resuena demasiado y el positivismo lo que nos dice es justamente el contrario, es decir, solo tenemos que actuar porque las leyes nos lo dicen y no porque la persona tenga unos derechos naturales intrínsecos a ella. Bien, veamos claramente lo que dicen estos artículos. Tenemos tres grandes grupos: los derechos relativos a la libertad, que podemos poner unos cuantos ejemplos: prohibición de la esclavitud, tortura, tratos degradantes, detenciones y privaciones de la libertad arbitrarias, leyes penales con efectos retroactivos, restricción de la libertad de movimiento, salidas, privación de la nacionalidad sin razón, digamos, de la propiedad, libertad de pensamiento, conciencia, religión, opinión, expresión, información, reunión o asociación pacífica. De hecho, después tenemos derechos procesales y políticos, como por ejemplo la seguridad social, trabajo y remuneración equitativa, descanso, protección contra el paro forzoso, libre sindicación, educación, tomar parte de la vida cultural, orden social internacional, que propugne unos valores y libertades proclamados en la declaración, etc. Y después tenemos un tercer grupo que serían todos los demás, los que no podemos meter dentro de estos dos, que serían la personalidad jurídica, por ejemplo, el asilo, el matrimonio o fundar una familia. Características de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es curioso, puesto que nos tiene la fundamentación en el derecho natural, es decir, en la dignidad de la persona. Los derechos tienen una gran amplitud, hay una preocupación política, democrática, para conseguir que la voluntad del pueblo se imponga, y además se espera que se pueda que los derechos proclamados se hagan plenamente efectivos y que los poderes públicos actúen para que sean efectivos a nivel universal. El valor jurídico básicamente de estos derechos humanos tiene tres posturas doctrinales. La primera postura doctrinal nos dice que no tienen ningún valor jurídico, sino simplemente tienen un valor moral. No hay fuerza jurídica, no se puede obligar a cumplir. Después el segundo, nos dice que mantienen una autoridad jurídica indirecta, es decir, sí, pero hay que trasladarlos a lo que serían los ordenamientos propios del país. Y después la tercera postura son los que defienden que estos tratados tienen una fuerza, la Carta Internacional de Derechos Humanos también tiene una fuerza jurídica vinculante para los estados y por lo tanto pueden ser alegados o pueden servir para interpretar sus normas, etcétera, etcétera. Si nos vamos a lo que serían los otros tratados de las Naciones Unidas, encontramos dos grandes tratados que son los que constituyen la Carta Internacional de Derechos Humanos, sumándole también, evidentemente, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Así bien, son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 1966, el cual contiene un preámbulo, 53 artículos organizados en 6 partes y 2 protocolos facultativos. Los derechos básicamente que contienen, pues a la vida, prohibiciones de torturas,
prohibición de esclavitud, derecho a la libertad, seguridad personal, trato humano digno, a no ser encarcelado por incumplimientos contractuales, derecho a la libre circulación, a la libre elección de profesión, de residencia, entrada al país, igualdad de los tribunales, presunción de inocencia, reconocimiento a la persona jurídica, intimidad, honor, inviolabilidad del domicilio de correspondencia, libertad de pensamiento, conciencia, religión, prohibición de propaganda a favor de la guerra, apología del odio, asociación, también tienen libre asociación, fundar sindicatos, afiliarse a ellos, también la reunión, evidentemente, derecho de protección al menor, participación en asuntos políticos, etcétera, etcétera. El primer protocolo, lo que vemos es que nos interpreta, nos desarrolla el mecanismo para que las personas puedan formular denuncias contra los estados por incumplimiento del propio pacto. Y el segundo se refiere a la abolición de la pena de muerte. El sistema de control, cómo se controla lo que sería el funcionamiento, que vaya bien, que sean efectivos estos derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se hace mediante informes periódicos, mediante denuncias interestatales, comunicaciones individuales o el Comité de Derechos Humanos que recibe las comunicaciones y por lo tanto vigila y controla dichos incumplimientos. Después tenemos el PIDES, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que también es del 1966. Este tiene un preámbulo, 31 artículos en 5 partes. Vemos una serie de derechos, por ejemplo, derecho al trabajo, liberación de empleo, condiciones de trabajo equitativas, libertad sindical, de huelga, seguridad social, protección de la familia, del menor, nivel de vida adecuado, mejora continua de las condiciones de existencia, salud, educación, etcétera. Participar en la vida cultural, protección y desarrollo de la difusión de la ciencia y la cultura, etcétera. Vemos que el sistema de control es prácticamente únicamente los informes periódicos de los estados signatarios. Por lo tanto, aquí si hacemos una pequeña crítica, vemos que evidentemente los estados no dirán, oye, estamos incumpliendo, lo hacemos perfecto. Por lo tanto, tiene poca efectividad este control. Y después vemos otros tratados, los cuales no constituyen propiamente la Carta Internacional de Derechos Humanos, pero sí que afectan al día a día de estos derechos humanos y también de mucha gente. Por ejemplo, tenemos del año 48 el Convenio para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. En el año 51 la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. El año 52 sobre derechos políticos de la mujer. Año 65 discriminación racial. Año 79 tenemos lo que se llaman contra la toma de rehenes. También año 79, contra las formas de discriminación sobre la mujer. También tenemos el año 84, torturas, tratos, penas degradantes, inhumanos o crueles. Después tenemos el año 1989, Convención sobre los Derechos del Niño. Y en el año 2006 tenemos el Convenio sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Vemos que tenemos muchos convenios, pero cuestan de aplicarlos.